Hola, soy Pedro Gras. Bienvenidos a clase de gramática. El tema de esta clase es indicativo y subjuntivo 2, las oraciones de relativo. Para aprender a usar indicativo y subjuntivo con oraciones de relativo, necesitamos entender en primer lugar qué es una oración de relativo. Para ello, vamos a partir de un ejemplo. Si yo quiero describir a un chico, puedo usar tres tipos de recursos. Puedo decir un chico inglés, es decir, puedo usar un adjetivo. Puedo decir un chico de Inglaterra, en este caso un complemento de nombre con una preposición. O también puedo usar una oración, es decir, un chico que vive en Inglaterra o un chico que habla inglés. Esto es una oración de relativo. Los adjetivos, como un chico inglés, o los complementos de nombre con preposición, como un chico de Inglaterra, no nos permiten diferenciar si hablamos de una persona en particular o si hablamos de cualquier persona. En cambio, las oraciones de relativo sí nos permiten expresar esta diferencia. Por ejemplo, yo puedo decir que busco a un chico que habla inglés o busco a un chico que hable inglés. Cuando uso el indicativo estoy hablando de una persona en particular, sí, estoy hablando de alguien a quien conozco. En cambio, cuando uso subjuntivo estoy buscando cualquier persona que hable inglés. Por ejemplo, necesito hacer una traducción y estoy buscando a una persona que hable inglés para hacer esa traducción. Algunas expresiones lingüísticas nos sirven para saber cuándo usar subjuntivo porque normalmente favorecen que hablemos de cosas o de personas inespecíficas, es decir, de cosas o de personas en general. Estas expresiones son tres. En primer lugar, los verbos como buscar. En segundo lugar, los tiempos de futuro, como el futuro o el imperativo. Y en tercer lugar, las palabras negativas, como no, nada, nadie. Vamos a comenzar con los verbos como buscar. Se trata de verbos como necesitar o ser necesario, querer, hacer falta. En estos casos, cuando buscamos algo o cuando nos hace falta algo, muchas veces hablamos de algo en general y no de algo en particular, es decir, de cualquier cosa o cualquier persona que tenga una característica. Por ejemplo, yo puedo decir que busco a alguien que sepa estadística para ayudarme en un trabajo. No estoy hablando de una persona en particular, sino que cualquier persona que sepa estadística me sirve. O por ejemplo, puedo decir que necesito un diccionario que tenga transcripciones fonéticas. No estoy pensando en un diccionario en particular, cualquier diccionario que tenga esa característica, transcripciones fonéticas, me sirve. Ahora bien, no hay que confundir ver uno de estos verbos y pensar que siempre necesita subjuntivo, porque también puedo buscar o necesitar algo en particular. Es decir, que puedo decir que busco a alguien que sabe estadística y estoy hablando de una persona en concreto, o que necesito un diccionario que tiene transcripciones fonéticas y sé de qué diccionario estoy hablando. Los tiempos de futuro también favorecen el uso de oraciones de relativo con subjuntivo para hablar de entidades generales, entidades inespecíficas. Muchas veces, cuando estamos hablando de una entidad en el futuro, todavía no la conocemos, no sabemos exactamente. Por ejemplo, yo sé que una amiga tiene que pedirme unos papeles, pero todavía no sé qué papeles son. Puedo decirle, te daré los papeles que necesites. Es decir, me comprometo a darle unos papeles, pero no unos en particular, porque todavía no sé cuáles son. Vamos a imaginar, sí, por el contrario, que esta amiga ya ha hablado previamente conmigo y me ha dicho qué papeles necesita. En ese caso le diré, te daré los papeles que necesitas, porque ya sé de qué papeles está hablando. Finalmente, las palabras negativas también favorecen la presencia del subjuntivo. Cuando niego la existencia de algo o de alguien, no estoy hablando de una persona o de una cosa en particular. Por eso digo que no conozco a nadie que hable chino y alemán, no hablo de una persona, sí, no existe esa persona, y también digo que no hay ningún autobús que vaya a esa playa, y de nuevo no estoy afirmando que exista un autobús, por lo tanto no puedo usar un indicativo. Hasta ahora hemos visto la construcción de relativo más frecuente en español, que es nombre más que más verbo. Además de esta construcción, existen otras construcciones de relativo con partículas relativas distintas, pero con el mismo funcionamiento que hemos visto. Vamos a ver ahora cuáles son. La primera es
artículo, el la, más qué, más verbo. Vamos a imaginar que mi pareja me pregunta antes de ir al supermercado qué vino compro. Yo puedo responderle, compra el que quieras, y en ese caso no estoy hablando de un vino en particular, sino que la otra persona puede comprar el vino que decida, o bien puedo decirle compra el que quieres, porque yo sé cuál es el vino que bebe habitualmente. La segunda construcción es lo más que más verbo. De nuevo, vamos a ver un ejemplo. Mi madre me pregunta, ¿qué vas a hacer finalmente con el piso? Yo puedo responderle, pues haré lo que tú quieras, y en ese caso no estoy diciendo exactamente qué voy a hacer, sino que haré lo que la otra persona decida, es algo que todavía no está decidido, o puedo decirle haré lo que quieres, y en ese caso estoy diciendo que voy a hacer algo que ella me ha dicho previamente. Funcionan también de la misma forma los relativos quién, cómo, dónde y cuándo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a imaginar que mi pareja me pregunta para los planes de este fin de semana. Yo puedo responder dejándole a él o a ella todas las decisiones y decir haremos lo que tú quieras, iremos con quien tú quieras, iremos donde tú quieras, iremos cuando tú quieras o lo haremos como tú quieras, o bien puedo referirme a personas, lugares o momentos en concreto y puedo decir haremos lo que tú quieres, iremos con quien tú quieres, iremos donde tú quieres, iremos cuando tú quieres y lo haremos como tú quieres. Y bien, ya hemos llegado al final de esta clase sobre el subjuntivo en las oraciones de relativo. En esta clase hemos visto que la diferencia indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo sirve para marcar si estamos hablando de una persona o de una cosa específica, en particular, o si hablamos de una persona o de una cosa en general, de cualquier cosa o de cualquier persona. Como hemos visto, algunas expresiones lingüísticas, los verbos como buscar, los tiempos de futuro y la negación favorecen el empleo del subjuntivo, aunque como hemos visto no es obligatorio. Lo importante es si es algo específico o no específico. Hemos visto la construcción más frecuente, que es nombre más que más verbo, y también hemos visto otras construcciones que funcionan del mismo modo, como artículo más que más verbo, quién, dónde, cómo y cuándo. Eso es todo, de momento, por el subjuntivo. Veremos más subjuntivos en próximas clases. Hasta pronto.